otra nueva semana. Como estamos acostumbrados, vamos a avanzar un poquito y luego hablamos sobre los trabajos, ¿no? Los grupos y los trabajos. Pero les voy adelantando ya mientras esperamos a sus otros compañeros, y yo acabo de enviarles ahí al grupo WhatsApp un mensajecito con un documento que les indico de que los proyectos asignados a cada grupo son esos que están en ese documento, ¿ya? Vayan bajándolo y después al final de la clase, como les habíamos indicado que vamos a hablar de los grupos y los trabajos, lo explicamos, ya lo vamos a explicar, ¿ok? Ya lo tienen ahí disponible. Otra de las cosas que les recomiendo es de que no se olviden del primer cuestionario. Creo que ya hemos terminado toda la parte teórica, nos faltaría unas 2 cositas, creo, pero ya debería estar listo ese cuestionario, ¿no? De acuerdo, íbamos avanzando y ustedes tienen para ir llenándolo, en otras palabras, ¿no? ¿Ok? No dejen para el último el trabajito. Bien, vamos directamente al avance de la materia. Estamos en la parte del estudio de mercado y hemos terminado nuestra primera parte que habíamos indicado en el estudio de mercado, que es el repaso teórico, ¿no? Para poder, digamos, llevar adelante adecuadamente un estudio de mercado. Estos aspectos teóricos del mercado es lo que hemos terminado de ver. Bien, de aquí en adelante ya como está el proceso de inscripción ya en lo último, el día 14 ya es creo el último día, el miércoles 14, casos especiales, y ya están prácticamente casi todos los cupos llenos. Entonces vamos a ser un poco más normal en cuanto al aprovechamiento de los horarios y al avance de la materia, o sea, vamos a ir un poquito más rápido. Además que ya estamos entrando a la parte, digamos, más concreta, que es un estudio de mercado, y ya no es tan largo en cuestiones de tiempo, digamos, o clases dedicadas a ella para que terminemos la primera parte y comencemos a evaluar la primera parte. Bien, entonces, la segunda parte de este esquema de exposición que nos dimos para el estudio de mercado es el contenido de un estudio de mercado. O sea, van a ver ustedes que todo lo que hemos visto anteriormente lo vamos a aplicar, ¿no? en el contenido de un estudio de mercado, ¿no? El contenido de un estudio de mercado es como decir, estos son los capítulos, este es el ordenamiento que debería tener, ¿no? Debería tener un estudio de mercado, ¿no? Que haya un poquito de variaciones en ordenamiento no le hace, pero en el contenido sí no debe faltar. Bien, vamos directamente. Todo esto, amigo. Contenido de un estudio de mercado. ¿Ya? Bueno, un estudio de mercado tiene varios capítulos. Aquí en esta lámina tenemos los 3 primeros. Y como les indicaba, el ordenamiento, esta es una sugerencia de ordenamiento. Por favor, unos micrófonos hay ahí. Hay unos micrófonos, por favor. No se olviden de los micrófonos, jóvenes. Y ya vamos a ver. Vamos a silenciar a todos, ¿ya? Ok. Entonces, no hace perder un poco el hilo. Estamos indicando de que este ordenamiento es una recomendación, ¿no? Pero que puedan presentarlo de una u otra manera, digamos, no le afectaría tanto. Pero el ordenamiento es importante también, ¿no? Porque no podemos tener un tema por un lado, otro tema por el otro lado. ¿Ok? Habíamos indicado que las 4 partes importantes de un estudio de mercado es la oferta, la demanda, los precios y la comercialización. Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Con la oferta y la demanda vamos a hacer las proyecciones. Con la comercialización, los precios y comercialización en la estrategia comercial. ¿Ok? Bien, entonces,
Como todo estudio de investigación, como todo estudio de investigación, se tienen que definir los objetivos, qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad del estudio, qué es lo que se quiere alcanzar, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es el objetivo general de cualquiera, ¿no? El objetivo general es la finalidad para lo que estamos haciendo en el estudio. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y los objetivos específicos de cualquier estudio de investigación es cómo voy a lograr, qué tengo que hacer para lograr ese objetivo general. ¿Sí? Esta primera lámina de estos 3 primeros capítulos yo la denomino como los capítulos de planificación del estudio. O sea, todo estudio, vuelvo a repetir, todo estudio de investigación uno tiene que planificarse qué es lo que tiene que hacer y después ya arranca, ¿no? Aquí ven esta lámina, no van a ver ustedes la oferta, la demanda, los precios, la comercialización que le habíamos indicado, porque eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de un estudio de mercado para un proyecto? Ustedes van a tener en cualquier trabajo de investigación, como les he indicado, para su tesis, para cualquier trabajo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Inclusive para su trabajo de auditoría, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? Y el objetivo específico, ¿qué tengo que hacer para lograr ese objetivo? ¿Okay? Queda claro, ¿no? Entonces, el objetivo general para un estudio de mercado, para un proyecto, es en términos generales, digamos, esto que estamos diciendo acá, cualquiera de ellos. Determinar si existe un mercado potencial para el producto o servicio que se pretende ofrecer en un área determinada. Por ejemplo, otro, el otro objetivo dicho con otras palabras, realizar un estudio para determinar las perspectivas, posibilidades de mercado para el proyecto X en el área, en el área o lugar específico. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Okay? A ver, por ejemplo, cualquier proyecto, un estudio de mercado para el azúcar. Pongámosle nombre y apellido, realizar un estudio para determinar las posibilidades de mercado para el proyecto de un ingeniero azucarero en el área en Bolivia, en Santa Cruz, ¿no? Y aquí ponemos el espacio al lugar. O puede decir, el objetivo determinar si existe mercado potencial para el azúcar en, ¿no?, el área de Santa Cruz o en Bolivia. ¿Sí? Ese es el objetivo general. Ahora, ¿cómo vamos a lograr conocer si hay o no hay perspectivas de mercado? Por ejemplo, volvemos a repetir el ejemplo, para el azúcar, para cualquier producto, en el área que hemos definido. Llevando adelante los objetivos específicos, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí ya vienen las 4 partes importantes del estudio de mercado: oferta, demanda, precio, comercialización. O sea, escrito, dice, ¿cómo lograr los objetivos? Es decir, ¿no? Vamos a lograr este objetivo analizando y proyectando la oferta y la demanda, analizando los precios y estrategias de comercialización y definiendo los más adecuados para el proyecto. ¿Ok? No vamos a decir, vamos a hacer el estudio de oferta, demanda, precio y comercialización. No, pero no nos olvidemos que este ya es el informe, el escrito, ¿no? Y tenemos que escribirlo bien, ¿no? Entonces, los objetivos específicos, volvemos a repetir, es analizar y proyectar la oferta y la demanda para objeto de cuantificarla, podríamos decir, ¿no? Y definir estrategias de comercialización para poder insertarnos o ganar un mercado. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Verdad? Está claro. Permítame un momentito, vamos a poner un poquito de aire. Ya.
Está fresquito por afuera, pero aquí está caliente. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el objetivo? Esta primera parte es importante, vuelvo a repetir, porque aquí estamos planificando qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hola. Lisa. ¿Aló? Bueno, le escucho, voy a darle más volumen. Lisa. Está claro, dice. Está Ya, claro, Lisa. ya, gracias. Ahora, segundo punto. Se tiene que explicar qué metodología se tiene que realizar en el estudio. ¿Ok? Esto calza, vuelvo a repetirle, principalmente el 1 y el 2, calza para cualquier trabajo de investigación. Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar para lograr esto de acá? Los objetivos. ¿Recuerdan ustedes que un estudio de mercado, pongámonos en este momento en el tiempo, un telito rojo estoy, es analizar las perspectivas de mercado y ver las posibilidades de mercado que pueda tener, digamos, el proyecto que estamos estudiando, en un área definida. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿No? Haciendo todo lo que habíamos comentado de la oferta, de la demanda y las estrategias de comercialización, ¿no? Precios y otras estrategias. ¿Sí? ¿No? Pero para ello necesitamos información. ¿Recuerdan el concepto? Lo primero que hablamos sobre el proyecto. Proyecto es un estudio que tiene mucha información específica. Tiene mucha información específica, ¿no? Que hay que analizarla, ¿no? Y el resultado de ese estudio, de ese análisis, de ese manejo de información nos permitirá tomar una decisión de inversión, ¿no? Entonces nos están diciendo que necesitamos información para hacer todo ese trabajo. ¿Qué tipo de información es la que podemos, bueno, entonces eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer un estudio de análisis de información pasada y presente, o sea, pasada quiere decir histórica y presente ese levantamiento de información a través de encuestas y revistas. Tenemos ese tipo de análisis que hacer y esa información la vamos a utilizar para hacer proyecciones. Entonces, nuestro método que vamos a aplicar para el estudio de mercado de un proyecto es un método analítico y prospectivo. O sea, una metodología analítica y prospectiva. Analizamos la información y la proyectamos. ¿Okay? En términos generales. ¿Y qué tipo de información es la que uno maneja? Y vuelvo a repetir, hay que explicarla también. En el capítulo 2, en numeral 2, hay que explicarla. Entonces uno dice, para llevar adelante este estudio vamos a tener, hemos utilizado o vamos a utilizar información secundaria e información primaria. La información secundaria, ¿qué es la información secundaria? Es todos los datos históricos, todos los estudios ya realizados, o sea, la información secundaria es todo lo disponible, generado por otras fuentes, por ejemplo, el grupo de trabajo. Si se puede hacer un grupo de trabajo, un estudio de mercado, dice, bueno, ¿qué información tenemos? A ver, ¿qué hay? ¿Qué otra fuente tenemos? Podemos, digamos, utilizar esa información, ¿no? El INE, asociaciones productivas, digamos, relacionadas, ¿no? Estudios ya realizados, proyectos de los mismos, o sea, todo lo que ha sido generado por otra fuente se la considera como información secundaria. O sea, todos estos datos históricos acá. Y también, como habíamos dicho en un estudio de factibilidad, a nivel de factibilidad, tenemos que trabajar con información generada por el mismo proyecto. O sea, hacer levantamiento de campo, investigaciones a través de encuestas, entrevistas. Entonces, a eso se llama información primaria. La información primaria es la generada en el proceso del estudio. La que realizamos a través de encuestas, entrevistas. Ejemplos, trabajos de campo con encuestas y entrevistas a través de censos como muestreo. ¿Sí?
esta información, o este detalle es importante también detallarlo, escribiendo en el informe, ¿no? Esta es la información que vamos a manejar. Y tiene que estar relacionada con el tipo de proyecto que están ustedes trabajando. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto, por decirle, de consumo del estudio de mercado del azúcar, la información secundaria que vamos a manejar son datos del INE, ¿no? En cuanto a producción y consumo del azúcar, datos de las fuentes de las asociaciones productivas relacionadas con la caña y el azúcar, como la CAO, ¿no? O los cañeros, ¿no? O CAINCO, etcétera. Esas van a ser las principales fuentes. No vamos a poner acá, para llenar, no vamos a poner como información secundaria, digamos, información de la Asociación de Bancos o del Banco Central o Ministerio de Salud, por decirle algo así, que no está relacionado con el área. ¿Ok? Bien. Cuando se explica qué tipo de información es la que se va a trabajar, en esta parte, por ejemplo, decirle, vamos a hacer un estudio, vamos a manejar información primaria generada por el mismo proyecto y a través de censos y muestreos. El censo lo vamos a aplicar para determinar la oferta, la producción. Y el muestreo lo vamos a aplicar para determinar, digamos, las estimaciones de la demanda del azúcar. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer encuestas y entrevistas. Uno, para conocer la oferta, van a tener que hacer un censo, porque son 5 ingenios azucareros, o sea, van a tomar información de los 5 ingenios azucareros. Ahí no adelanta mucho hacer un muestreo de 1 o de 2, ¿no? Es un censo, eso es un censo. Todas las unidades requeridas van a ser tomadas en cuenta. Ok, con ello ya se sabe que se va a determinar la oferta porque se está explicando. Y con el muestreo vamos a hacer una información de estimaciones y proyecciones de la demanda. ¿Por qué? Porque son millones de personas las que van a consumir azúcar. Y vamos a tomar la información representativa de esos millones de personas. Y no vamos a poder hacer un censo pues, de 12 millones de habitantes para saber el consumo y para este trabajo. Lo tendríamos que realizar a través de un muestreo. ¿Okay? Está explicado, ¿no? Cuando manejamos información primaria, aparte de indicar que vamos a utilizar esa información primaria, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? O sea que en la información primaria, en muchos casos, hay que hacer un censo y un muestreo, dependiendo de las unidades o cantidades de datos que vamos a recoger. Ahora, cuando se indica en esta parte del estudio, cuando se indica que se va a hacer un muestreo, hay que explicar qué método de muestreo se va a utilizar y cuál va a ser el tamaño de muestra que se va a llevar adelante. Por ejemplo, a objeto de determinar la demanda proyectada, ¿no? Vamos a realizar un muestreo. El muestreo que se realizará va a ser un muestreo aleatorio simple, por decirlo, ¿no? Y se va a tomar como tamaño de muestra probabilístico tal cantidad de datos, que sale de la siguiente fórmula, que después la vamos a ver. ¿Ok? Y ahí está suficiente. A efecto de llevar adelante una buena toma de información o de encuestas y entrevistas, se han elaborado las preguntas correspondientes a través de boletas de preguntas. Las mismas que se encuentran en anexos. Ya no hay que presentarlas aquí. En anexos se presenta, digamos, los formularios de encuesta, en otras palabras. Y nada más. Y en anexos están todos los cálculos de esas, ¿no? De ahí, de anexos, al final, que anexo quiere decir al final del trabajo,
van a sacar toda la información de trabajo de campo necesaria y la van a insertar a lo largo de este estudio. ¿Está entendido? Eso es con la finalidad que no perdamos el hilo, no hagamos de volumen de páginas acá, presentando toda una metodología estadística para llevar adelante un muestreo. Y en cuanto a los formularios, que los formularios a veces son unos 5, 6, 7 páginas, ¿verdad? De encuesta, en cuanto al proceso de esos resultados, no, todo eso se va a anexo. Acá solamente, vuelvo a repetir, cuando estamos indicando que vamos a hacer un muestreo, indicar qué método de muestreo y cuál es el tamaño de muestra que se va a ejecutar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos así con calma. ¿Alguna pregunta? Entonces, licenciados, en esa información primaria solo vamos a colocar lo específico, ¿no ves? No vamos a bajar a lo importante y lo demás se va a adjuntar al final del trabajo, lo que vendría a ser como la documentación que lo respalda. Perfecto, nada más. Ya, gracias. Ustedes, lo que les he hecho llegar a ustedes son ya estudios de mercado, o sea, esto les he hecho llegar a ustedes, ¿no? No de mercado, de todo el proyecto, pero hay un capítulo de estudio de mercado. Debería tener esta estructura, ese estudio de mercado. Ya ustedes lo van a leer, lo van a estudiar, lo van a evaluar. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo arrancan esos estudios de mercado, o de la materia prima o del producto, ¿no? Porque es la misma metodología. Esta debería ser la estructura de presentación. ¿Por qué? Porque nos da la línea, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer y así tenemos que hacer. Bien, entonces, se indica qué tipo de información secundaria, citando las fuentes de origen apropiadas, no cualquier fuente de origen por llenar espacios, no. Y cuando se habla que se va a llevar adelante también trabajo con información primaria, cuando se indica qué es lo que se va a hacer. ¿Se va a hacer un censo o se va a hacer un muestreo? ¿Ya? Si fuera un censo, no tenemos nada que presentar con números ni nada, sino en el censo, es decir, se va a hacer un censo, digamos, para análisis de la oferta, con el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Porque solamente son 5 empresas y vamos a sacar información de la totalidad de ellas, ¿no? Y para ello se ha elaborado una boleta de preguntas, digamos, a los ejecutivos que le vamos a hacer o al técnico de esa planta. La misma que está en anexo. ¡Pum! ¿No? Sigamos. Asimismo, ¿no? Yo estoy pensando en lo que voy a escribir, en lo que debería escribir. Asimismo, ¿no? Para analizar la demanda y proyectar la demanda, vamos a realizar un muestreo, dado que, digamos, la cantidad, digamos, de agentes que actúan en la demanda son 12 millones de personas en Bolivia, por ponerle el mercado de Bolivia. Entonces, el muestreo va a ser un muestreo aleatorio simple, por decirle, estratificado o cualquier otro, digamos, método de muestreo de acuerdo a las características, ¿no? Y vamos a tomar tal cantidad de muestras, de acuerdo a la formulita que vamos a presentar. Ahí en esa fórmula que cuando lleguemos en su momento vamos a explicarla, ¿no? Se indica qué cantidad, qué porcentaje de error, cuál es el grado de confianza, etcétera, etcétera. ¿Okay? De la misma manera, se ha elaborado una encuesta para hacer el muestreo, que está en anexo, ¿no? Y nada más. Y en anexo deben estar esas encuestas, deberían estar esas preguntas. ¿Ok? Bien. Ahora, el punto 3. El punto 3 es la aplicación de todo lo que hemos visto hasta el momento, todo ese repaso teórico. El punto 3. Hay que identificar muy bien al producto y al tipo de mercado, ¿no? Nuestro producto, ¿no? Puede ser, ¿no? El azúcar tiene estas características, principalmente características comerciales. Fíjense ustedes que en los proyectos que yo les voy a entregar, casi todos, con la seguridad casi todos, hablan de que solamente, digamos, dan las características técnicas del producto, o sea, cómo están fabricados o construidos,
y no hablan de las características comerciales, económicas, que tanto hemos hecho hincapié, porque eso es lo que nos da la línea por donde vamos a trabajar. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, en no más de 15, de media página, no más de media página, por ahí un poquito más si quieren ser un poco más explícitos, pero no más de una página, colocar, o sea, identificar debidamente al bien y el mercado donde va a funcionar. Fíjense, no más de media página. Todo lo que hemos hablado anteriormente lo encasillamos ahí y ese encasillamiento nos va a decir, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces aquí sería, por ejemplo, para el azúcar, ¿no? El producto que vamos a investigar es el azúcar, que tiene las siguientes características. Es un bien de consumo directo, ¿no? Y básico para la población. Tiene, por ello, digamos, por ser básico, tiene una, digamos, ¿qué podríamos decir? Tiene una baja sensibilidad respecto a las variaciones del precio y los ingresos. ¿Qué más podemos decir? ¿No? Nada más, ¿no? Es un bien independiente, suficiente. Entonces, hemos dicho que el azúcar es un bien de consumo directo, es un bien independiente y poco sensible a variaciones de los ingresos y los precios. Ya sabemos entonces qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Si es un bien de consumo directo, vamos a tener que hacer el estudio en la población. ¿Verdad? Sí. Aló, aló, por favor, los micrófonos solamente habilítenlo para las preguntas, ¿ya? Bueno, vamos a hacer, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Vamos a hacer análisis de la población, estudio de la población, encuestas, entrevistas, proyecciones de la población, y ahí vamos a tener, ¿no? Y si nos dice, por ejemplo, que es un bien independiente, bueno, lo vamos a estudiar solito, no es ni complementario, no es ni sustituto, no tiene sustituto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más habíamos dicho? Es un bien poco sensible a las variaciones de los precios, de los ingresos, ¿no? ¿Y eso qué nos quiere decir? Ojo, cuando tomemos la estrategia comercial, fijémonos, tomemos en cuenta esa situación, que si hay alguna estrategia de bajar precios, subir, o que suban los ingresos, por favor, los micrófonos. Hola, Pope. Hola. Por favor, los micrófonos. Valderrama, Armijo, Lisbeth. Ya la estamos. Hola, Pope. Sigue. Ya, ok. Entonces, es importante. Bueno, hemos identificado al bien. ¿Y cuál es el mercado donde va a funcionar? Este producto, este proyecto va a funcionar en un mercado de, ¿qué habíamos dicho? Tipo oligopólico. ¿Sí? Ya sabemos, fíjense, yo con eso que les he indicado, creo que no ocupamos más de media página. Poquito, ¿no? Pero lo hemos identificado debidamente al producto. Vuelvo a repetir, ustedes van a estar evaluando proyectos en la parte de mercado, ya sea de materia prima o del producto. Eso es el primer trabajo que vamos a hacer, que ya lo vamos a explicar. Y ahí es donde le falla. No identifican debidamente, y algunos que identifican solamente se abocan a identificar, digamos, las características técnicas del producto. Por ejemplo, le tiran una buena cantidad, digamos, de páginas en explicar técnicamente el producto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el azúcar tiene estas características, es sacado de la caña de azúcar, con estos son sus nutrientes, etcétera, etcétera. Todas esas características técnicas, ¿no? Se llena página, pero no va hacia el objetivo de lo que es la identificación del producto y la identificación del mercado donde va a funcionar. ¿Para qué precisamos la identificación del producto? ¿Para qué precisamos, digamos, el mercado donde va a funcionar? Para llevar adecuadamente el proyecto. Aquí esta es la línea que tenemos que seguir. Por ejemplo, un ejemplo, por decirlo así, una carpintería. Va a producir en nuestra carpintería, si no la identificamos el producto, si no identificamos el producto,
y el mercado, y simplemente, digamos, nos hemos olvidado de identificar, no tenemos ese capítulo, y comienzan a arrancar a hacer el estudio de la oferta, la demanda, todas esas cosas, uno no sabe por dónde ir. Por ejemplo, ¿qué productos tiene una carpintería? ¿Qué producto produciría una carpintería? De madera. Les pregunto Sí. para... Adelante. Silla. ¿Cómo? Mesas y sillas. No escuché. ¿Qué cosa, por favor? Sillas, mesa. Sillas, mesas. Ok. ¿Algo más? Muebles, dicen. Muebles, sí. Cama, Cama. ropero, Sí. muebles para cocina. Fíjense. Es un caso así. Si no identificamos bien qué es lo que va a producir esa carpintería, podemos tener, digamos, errores en llevar adelante el estudio. No sabemos qué es lo que va a producir, ¿no? Si me dicen sillas, mesas, bueno, no sé si son sillas para el hogar o para, digamos, para los colegios, para las colegio. universidades. ¿Ah? Bueno, por ese lado, ¿no? Si son sillas y mesas, me dicen, bueno, yo no sé si es para el hogar, vuelvo a repetir, o para el colegio. Entonces Y habría son- que colocar y sillas son para dos, comedores. claro, son dos líneas diferentes, ¿no? Y dos líneas de estudio de mercado diferentes. Por un lado, tendría que analizar al consumidor, que va a ser la familia. Si es, digamos, muebles, entre ellas las sillas para el hogar, muebles para el hogar. Si son sillas, digamos, para cuestiones, ¿cómo se llama? Para los colegios, digamos, ¿no? Es otro mercado. Nada que estudiar a la familia, ¿verdad? Si son, ¿cómo decirle? Por ejemplo, una carpintería que va a producir puertas, ventanas, closet, todo eso, eso es para la construcción, ¿no? Vamos a tener que estudiar el sector de la construcción y ahí hacer nuestras proyecciones. O sea, fíjense ustedes, si no lo identificamos bien, estamos, digamos, con la nebulosa de no saber por dónde estudiar. Y en esta parte de la identificación tipo comercial, traten en lo posible de identificarlo con la nomenclatura comercial internacional. Eso identifica debidamente, porque muchas veces un producto puede tener o conocerse con diferente nombre en uno u otro y otro país. Y el proyecto que uno tiene, uno lo puede utilizar, digamos, para buscar socios, buscar financiamiento, está en un lado y en otro lado, y uno va a hacer, ¿qué será esto? En cambio, si hay la identificación comercial, nos ayuda, digamos, a fijar ese producto en cuanto a qué tipo de producto es lo que tenemos en mano, ¿no? Es la nomenclatura, la nandina o la bandina, ¿no? que existe, en lo posible. Ahora, ese estudio también hay que decir en qué tipo de mercado va a funcionar esa carpintería. ¿Mercado oligopólico o va a ser un mercado, nuestro producto va a estar dentro de un mercado de competencia monopolística, por decirlo? ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar dentro de una faja de mercado, un nicho de mercado, donde vamos a diferenciar el producto, ¿no? Vamos a competir con aquellos muebles, digamos, si es de muebles del hogar, por ejemplo, de empresas reconocidas. Y no vamos a estar produciendo, ¿no?, ese tipo de productos para venderlo en la ramada o para venderlo por ahí, digamos, en la feria, ¿no?, el lugar donde conocemos, digamos, que vende este tipo de productos. ¿Ok? Bien, entonces es muy importante la identificación del producto. Y vuelvo a repetir, por ello nos hemos dedicado no sé cuántas clases y las sintetizamos en no más de la mitad de una página. Bien, entonces esos son los capítulos de planificación para
un proyecto para el mercado de un proyecto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, Sí, está claro. de aquí en adelante ya entramos a ver lo que siempre decimos, las 4 partes importantes, ¿no? Esto que hemos indicado como objetivo específico. Para lograr el objetivo general, vamos a analizar la oferta, la demanda, definir precios y otras estrategias comerciales. De aquí en adelante ya. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y de qué nos vamos a valer para hacer ese trabajo. Entonces viene el contenido del estudio de mercado, la parte ya del análisis correspondiente de la oferta y la demanda. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de lo que habíamos indicado. Vuelvo a volver por acá para recordarle. Vamos a cuantificar y proyectar. O sea, vamos a hacer el estudio de la oferta y la demanda. ¿Ya? Esa es la minita en la que nos va a mostrar eso. Ahí. Bien. Pueden comenzar con el estudio de la oferta, pueden comenzar con el estudio de la demanda, pero estamos encasillados en la parte de proyecciones y cuantificaciones del mercado. ¿Okay? El estudio de la demanda. Se identifican los consumidores y es la estimación de la demanda actual y estimación de la demanda futura. A objeto de cuantificación, todas las proyecciones tienen que ser cuantificadas. Y la cuantificación es más que todo en productos físicos, en cantidades, ¿ya? ¿Qué cantidad de silla, qué cantidad de mesa, qué cantidad de pantalones jean, que no? Se ofrecen y se demandan, no en unidades monetarias. Algunos proyectos que están relacionados a la parte de proyectos tipo financiero, se maneja la parte de la proyección de la oferta y la demanda con datos, digamos, monetarios. Por ejemplo, una financiera, un banco, una cooperativa, fundamentalmente, ¿verdad? Ahí se hace la oferta y la demanda, pues, ¿no? La oferta es todos los ahorros que piensa ese banco o cooperativa tener, porque todos esos ahorros van a ser ofrecidos, ¿no? Y la demanda es los créditos que puedan otorgar. Entonces, uno puede hacer un análisis de estructura, digamos, de los componentes en ese caso de la oferta y la demanda, pero lo que más interesa es la parte monetaria. Cuánto de crédito y cuánto de ahorro van a captar. Pero todos los demás proyectos, vuelvo a repetir, tienen que ser cuantificados en unidades físicas. Bueno, ¿cómo cuantificaríamos, por ejemplo, la demanda? Se le entiende por demanda o consumo aparente lo que actualmente se tiene, ¿no? Lo que ocurre en el momento sin considerar los stocks, lo pasado, ¿no? Entonces, la demanda o consumo aparente es la producción local más las importaciones menos las exportaciones. A ver, supongamos que tenemos en Bolivia el mercado del azúcar. Ese es nuestro estudio. El mercado del azúcar para Bolivia. ¿Cómo lo cuantificaríamos en un año determinado? Y después hay que proyectar. Pues lo cuantificaríamos con esta formulita. La producción local. ¿Cuánto producen los ingenios azucareros? Más las importaciones. ¿Cuánto de azúcar se importa en el mercado? Menos las exportaciones. ¿Qué es lo que sale del país? Entonces, en conclusión, lo que queda es el mercado interno, o sea, del país del azúcar. ¿Está entendido? Producción local, más importaciones, menos exportaciones. En cambio, la oferta aparente es casi la misma fórmula, pero sacando las exportaciones, ¿no? ¿Qué es la oferta en el mercado nacional? Todo lo que se produce aquí internamente por los 5 ingenios azucareros, más todo lo que entra por importación. ¿Sí? Todo ese conjunto es la oferta local, para cuantificarla. ¿Ok? Si ustedes están haciendo el estudio, por ejemplo, de mercado del azúcar, tendrían que aplicar esto, ¿verdad? Primero, digamos, es una forma de cuantificar.
valiéndose de datos históricos más que todo. Datos históricos. Otra forma ya también es hacer las estimaciones a través del estudio de la familia para sacar una demanda potencial. Pero esta es la demanda específica que hay. Producción local más importaciones menos exportaciones. Okay. Ahora, este término de importaciones y exportaciones no es un término de comercio internacional, ¿no? Esto, digamos, para el proyecto. A ver, me explico mejor. Nos está indicando que si tenemos un área de estudio, ¿no? Nuestro proyecto tiene que tener un área de estudio, área determinada. Eso nos indica que solamente ahí vamos a hacer el estudio. Por ejemplo, solamente vamos a hacer el estudio para el mercado nacional. Pero de repente fuera una área de estudio, un área más pequeña, por ejemplo, nuestro proyecto, que fuera pan, no para consumo, ¿no? La producción de pan, marraquetitas, como quieran llamar. Y el mercado que nos interesa es el Plan 3000. El Plan 3000. Entonces, mi demanda y mi oferta yo lo voy a calcular de esa manera, ¿no? ¿Cuánto se produce de pan en el Plan 3000? Más cuánto vienen de otros barrios de la ciudad de pan hacia el Plan 3000. Eso se llama como importaciones. Fíjense que ahí ya no es un término de comercio internacional, sino decir qué es lo que entra en el área de estudio que me interesa, menos qué es lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Porque hay muchas panaderías, es muy posible que tienen una sobreproducción para el Plan 3000 y sacan su pan a otros barrios de la ciudad. Entonces, el término importaciones y exportaciones, tómenlo como un término que me indica todo lo que fluye al mercado que nos interesa, a ese área de mercado, y las exportaciones, todo lo que sale del mercado. ¿Okay? Y vamos a hacer después, digamos, algunos análisis, ¿no? Aquí, dependiendo del tipo de proyecto, pues uno tiene que aplicarlo con el conocimiento, ¿no? Para hacer las proyecciones. Eso lo vamos a dejar para los 5 proyectos. Ustedes son 10 grupos que vamos a formar, ¿no? Si han abierto ya ese documentito que les envié, van a ver que hay 5 proyectos asignados a los 10 grupos. Entonces, cada grupo va a analizar el mercado y va a ver cómo han cuantificado y proyectado la oferta y la demanda. Tenemos diferentes tipos de proyectos, proyectos de consumo, proyectos intermedios, todo eso, y van a ver ustedes cómo lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? ¿Ok? Bien. Ahora, en el capítulo 6, una vez que se ha calculado y proyectado, ¿no?, la oferta y la demanda, hay que hacer un balance, oferta y de demanda. Yo tengo esta cantidad de oferta, tengo esta cantidad de demanda. ¿Qué resultados podemos tener? ¿Qué resultados podemos tener? Si hay mayor demanda que oferta, ¿no?, vamos a tener una demanda insatisfecha. Puede haber, ¿no?, mayor demanda que oferta. Y es muy interesante. Pero también puede haber que la demanda esté satisfecha o que haya una igualdad entre oferta y demanda, como nos dice un mercado de competencia perfecta. O puede ser de que haya más oferta en el mercado que demanda. Entonces estamos frente a una situación de demanda, digamos, satisfecha, saturada. Y la otra, una demanda satisfecha, no saturada, porque estamos en equilibrio prácticamente. Entonces, hacer el balance oferta y demanda, podemos tener 3 resultados. Uno, que nos muestre una demanda insatisfecha. Otro, que nos muestre que la oferta es igual que la demanda, o están por ahícito, que no hay tanta diferencia, ¿no? Esa es una demanda satisfecha. Está siendo satisfecha la demanda, pero podemos interpretarla como no saturada. Hay equilibrio. Y la otra es cuando hay, digamos, una mayor oferta que demanda, y es una demanda satisfecha, saturada que hay.
más oferta, mucho más oferta que demanda. Por ejemplo, en el caso del mercado del azúcar en Bolivia, ocurre esta situación, demanda satisfecha y saturada. Supongamos que somos un nuevo ingenio azucarero, que queremos pelear el mercado nacional, ¿ok? Y que estamos haciendo el estudio del mercado del azúcar para Bolivia, porque es lo que nos interesa. Cuando cuantifiquemos la oferta y la demanda, vamos a tener esta situación, que en cuanto a la oferta, vamos a tener que hay una producción local de aproximadamente una capacidad de producción que más o menos ronda entre los 10 a 11 millones de quintales de azúcar por año. Pongámosle 11 millones de quintales. Y si vemos las estadísticas de importación, va a haber otro tantito más, 1 millón más. O sea, son 12 millones de quintales de azúcar aproximadamente en el mercado nacional, como oferta. Bueno, porque hay 1 millón más o menos, porque las fronteras de nuestro país consumen más azúcar, digamos, en este caso, digamos, brasilera, también hay azúcar de otro lado. ¿Ya? Cuando cuantifiquen la demanda, aplicando la misma fórmula, va a haber una producción local de aproximadamente 11 millones más o menos como de quintales. Van a tener las importaciones 1 millón más, ahí son los 13 millones. Pero también van a tener que cuantificar las exportaciones, qué es lo que queda en el mercado nacional. Y más o menos hay unos 4 millones de quintales que se exportan de Bolivia hacia el mundo, ¿ya? En resumen, la demanda, haciendo el cálculo ese aritmético, nos va a dar 8 millones de quintales al año como demanda del mercado nacional. 12 millones de oferta y 8 millones de demanda. Y esa es la realidad más o menos en nuestro país. ¿Ya? Si hacen la resta, por favor, los micrófonos, 12 menos 8, hay 4 millones de más en el mercado nacional. Esos 4 millones ya sabemos que van a exportación. Entonces, conclusión, digamos, en número vamos a tener una demanda satisfecha, saturada. ¿Ok? Entonces, hemos cuantificado, este es el mercado. Hasta este punto 6, no podemos decir que no hay mercado para el azúcar en Bolivia. El mercado hay. ¿Cuál es el mercado del azúcar para Bolivia? Con esos números que yo les he indicado. Hay 12 millones de oferta y hay 8 millones de consumo en el mercado nacional. ¿Cuál es el mercado del azúcar en Bolivia? A ver, 8 millones, bueno, lo que se está demandando. Entonces, hasta este punto uno no puede decir, conclusión, no hay mercado para Bolivia porque la demanda está satisfecha y de sobremanera. No. Uno dice que hay un mercado, por favor, hay un teléfono. Ay, caramba. Gonzalo Alejandro Carrillo Burton. Lo estamos silenciando, ¿ya? Bueno, hay un mercado de 8 millones. Por favor, si habilitan su micrófono, habilitenlo para hacer preguntas. Caramba. Bueno, ya me sacaron. Ya me sacaron de por dónde íbamos. No podemos aquí concluir de que no hay mercado para el azúcar para un nuevo proyecto. Hay mercado. Hay 8 millones de quintales que está demandando la población boliviana. Pero hay un mercado que hay que pelearlo. Eso sí. ¿No? O sea, en conclusión, cuando hacemos esta cuantificación, el resultado no nos dice que hay un mercado. Ahora, si hubiera una demanda insatisfecha, dice, no, hay un mercado interesante, hay demanda insatisfecha. ¿Sí?
que hay que ganarla. ¿Sí? Hay que no es que pelearla, sino hay que ganarla. ¿Verdad? De la misma manera, si hay una demanda satisfecha, no podemos decir no hay mercado para Bolivia. Hay un mercado grande de 8 millones de quintales, pero está siendo, digamos, abastecido por la producción local. Si este proyecto quiere entrar a este mercado, pues tiene que desarrollar estrategias comerciales adecuadas. ¿Ok? En conclusión, cuando hagan, vuelvo a repetir, cuando hagan el balance oferta y demanda, no concluyan ahí que se terminó el estudio. El estudio continúa, ¿no? Supongamos que estamos con el tema del azúcar y nos da esta situación. Me dice, estos 8 millones se los reparten 5 ingenios azucareros. Pero para entrar ahí, hay que ver cómo podemos entrar, qué estrategia. Y eso es lo que viene a seguir, las estrategias comerciales. Lo que habíamos hablado, la definición del precio para el producto y la definición de otras estrategias comerciales. Si ahí con las estrategias comerciales vemos que va a ser difícil, digamos, entrar a este mercado, ganar parte de, una parte, digamos, importante para que nuestro proyecto sea factible, entonces, ahí, al final todavía, vamos a sacar las conclusiones, pero no aquí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No dicen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, eso es importante. Vuelvo a repetir, estamos en la primera parte calculando y proyectando oferta y demanda y tenemos que conocer ya el resultado de ese balance. Pero el resultado de ese balance no me va a ser, digamos, no es conclusivo para decir excelente mercado o no hay mercado y aquí lo paramos. No, falta la estrategia comercial. Bien, hasta aquí vamos a avanzar la materia porque yo quiero ir con calma, digamos, hablando de los otros capítulos que faltan para no saturarlos, ¿no? Porque realmente, digamos, entiendo que cuando es muy teórica la clase, digamos, se cansa un poco, ¿no? Todo esto va a ser aclarado con los trabajos que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Los trabajos. Entonces, vamos a hablar de los trabajos. Primero de los grupos. Tengo al momento el siguiente balance. Vamos a ver. Contaduría. Tengo al momento lo siguiente con ustedes. ¿Están viendo el cuadrito de la... Sí, licenciado. Sí, licenciado. Tengo con ustedes, tengo con este grupo, tengo 86 participantes. 70 son de contaduría y 16 son de, ¿cómo se llama? Información y control. En total son 86 alumnos. Y tengo hasta el momento 9 grupos. 9 grupos. ¿Ok? 9 grupos. Estos 9 grupos me hacen, hay un grupo que le falta uno. No. Hay un grupo que le está faltando una persona, ¿no? El grupo 5, uno más. Y el grupo 9 está conformado hasta el momento por 5 alumnos. Licenciado, disculpe. Sí. Yo soy de la última persona que le decía del grupo 5. ¿Ya? ¿Y usted la número 6? No, del número 5, del grupo 5. Del grupo 5, la última persona que se integró. Aquí ¿Perdón? estoy viendo que la última persona es González Cuellar Oscar Fernando. No, de la última persona del grupo 5 es Ah, Jenny. grupo 5, ya, el grupo 5, ya, aquí. Sí. ¿Cómo se llama usted? Jenny, con qué es? J-E-N-N-Y, Jenny, Marlene, Choque, León.
Creo que usted me mandó, ¿no?, un mensaje. Sí, le mandé un mensaje. Por favor, entonces, los que no han estado las primeras clases, léanlo, la clase de presentación que las he enviado. Por favor, usted, alguno de los otros compañeros, pase a leer la presentación, ¿ya? Son las reglas del juego, son importantes. Y ahí les pedía que toda comunicación, como le envié, como le respondí a usted, toda comunicación tiene que ser realizada a través del grupo WhatsApp o directamente en clase, como lo está haciendo usted, ¿ya? ¿Ok? Ya, Nada de gracias. forma directa. Pero, bueno, como hay varios que se han incorporado recién, que eso les dije a los primeros cuando hicimos la primera presentación de clase, van a ver que van a estar llamándome, mandándome, pero son los alumnos que recién están apareciendo o recién se han inscrito. ¿Ok? Bueno, ya entonces Ya, tenemos... gracias, Luis. ¿Por qué? Ya tenemos entonces 85 alumnos. Falta uno que no ha aparecido. De acuerdo a... No, está correcto. Y no sé si me irán a dar más, digamos, irán a incorporarse más alumnos en este periodo que falta, creo, hasta el día miércoles, ¿no? Los casos especiales. Pero estamos ya casi definidos los grupos. Y si aparece alguien, lo ponemos como grupo 9. Buenos días, licenciado. Buen día. Yo recién me inscribí, licenciado. Ya. Entonces lo colocamos en el grupo 9. ¿Cuál es su nombre? Denis Iván. Permítame un momentito, no sé qué pasa con... No me está haciendo caso, estoy con otro teclado. ¿Cuál es su nombre? Denis Iván. Denny. Sí. ¿Así? No. Con una N y normal. Denny. Denis. Denis. Iván Jiménez Pinto. Bien, entonces, a los del grupo 9, tomen nota y por favor sus otros compañeros se han incorporado a Denis Iván Jiménez Pinto en el grupo 9. Ok, bueno. Vamos entonces, ya que estamos en esa línea, alguien que está sin grupo. Bueno, ahí ya cuadran los 86, ya tenemos los 86. Yo tengo 86 inscritos y aquí hay 86 alumnos en los grupos. De todas maneras, hay que verificar, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, como aquí hemos puesto a Daniel Aroquipa, en vez de William, no sabemos si William permanece o no, eso lo vamos a ver después, las listas lo verificamos. Bien, entonces ya tenemos 9 grupos y yo les he enviado, como les indiqué al comienzo, en el mensaje del grupo WhatsApp, les he enviado lo siguiente. Este es el grupo de ustedes. ¿Ya? Esta es la presentación de la materia que deseara que todos los alumnos que recién se han incorporado la lean. ¿Ya? Y esto es el material, el libro que yo le estoy pasando como referencia y es el primer cuestionario que tiene cada grupo que trabajar. Bueno, entonces estos son los proyectos asignados, es lo último que le he enviado. Buenos días, estimados alumnos, estos son los proyectos asignados a cada grupo y ahora lo vamos a explicar. Yo lo estoy bajando. ¿Están viendo? ¿Están viendo lo que está apareciendo? Ya. Licen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el cuestionario para cuándo sería la presentación? Vayan trabajándolo, que ya se les viene encima. Yo como mínimo unas semanas antes les voy a indicar. Pero ya deben que estar casi listos. Estos son los proyectos asignados. El grupo 1 y grupo 2 es este proyecto sanguchería y ya saben, digamos, ahí pueden... No sé. ¿Cómo? No se está viendo, Lisa. No sé. ¿No se está viendo? Allá. Ustedes sí lo están viendo ahí, ¿no? Esperen un momentito, un momentito. Ok, aquí lo... Voy a ver si se lo puede ver en este momento. ¿Lo están viendo? Sí, ahora sí, Lisa. Ya. Entonces, tenemos con ustedes grupo 9 y 10.
¿no? El 10º todavía no se ha formado, ¿ya? Entonces, cada par de grupo, por ejemplo, el grupo 1 y grupo 2, les toca este proyecto. Y así sucesivamente, 3 y 4. O sea, voy a tener trabajo de 2 grupos, opiniones de 2 grupos, evaluaciones de 2 grupos. Vamos a ver cómo, no me gusta hacer así porque ahí yo hago comparativas de trabajo. Bien, entonces, el grupo, por ejemplo, 1, este es el trabajo que tienen que bajarlo. Ya ustedes saben cómo bajarlo, ¿no? Ok. No sé qué dirá. Vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Están viendo el proyecto? Sí, Lisa. Ok, ¿no? Ahí está el No proyecto. solamente se ven los enlaces, Lisa. Solamente se ven los enlaces. Bueno, pero ustedes lo pueden abrir, ¿no? Sí, sí. Sí, Lisa. Ustedes lo pueden abrir. Es que yo lo que pasa es que tengo que dejar de compartir, volver a compartir, y creo que está por aquí el proyecto. Esto es lo que abrí. ¿Lo ven? Sí. Sí, Lisa. Ah, bueno, este proyecto ha sido asignado al grupo 1 y grupo 2. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Aquí está todo, fíjense, todo lo que hemos estado hablando. Este proyecto van a evaluarlo a lo largo del semestre, como los otros proyectos que corresponden a los otros grupos. La primera evaluación que vamos a tener es el estudio de mercado y el estudio de la materia prima. Aquí no tiene, al principio veo que no tiene ni capítulo, y se van de un resumen. Hemos hablado del resumen, ¿no? Este es el resumen del proyecto, y comienza con el estudio de mercado. Fíjense esto, ¿no? Esto es lo que estudio de mercado del producto. ¿Ok? Tienen que evaluarlo, y después viene el estudio de la materia prima. Estudio de mercado, y luego viene el estudio de los abastecimientos y requerimientos de insumos básicos, materia prima. Estos 2 capítulos tienen que ser analizados y evaluados por cada grupo. Licenciado, una pregunta. Sí. Este trabajo lo vamos a exponer, ¿no ven? Sí, Ya, sí. y los cuestionarios Vamos a hay que defenderlos también. También, lo hemos explicado eso en la primera unidad, en la presentación, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a volver acá. Y yo creo que corresponde en este momento para decirle ya se viene la primera evaluación, porque estamos cerquita. Entonces, hablemos de ello. Primero con el cuestionario. El cuestionario me lo van a enviar al correo ese que yo indiqué. Todavía no hemos fijado la fecha. Yo creo que en la próxima clase la vamos a fijar. Vamos a hacer mínimo una semana, para que no queden sorprendidos, digamos, de una clase a otra, ¿no? Entonces, lo cierto es que sí, ese cuestionario ya tiene que estar casi a la par de lo que yo estoy avanzando. ¿Qué quiere decir a la par de lo que yo estoy avanzando? ¿No? Fíjense, digamos, por ejemplo, una de las últimas preguntas es ¿qué tipo de información maneja un proyecto? No sé si será la pregunta 19 o la 20, por ahí. Ya estamos por ahí, ¿sí? Entonces, les dije yo que al comienzo de clase les entregué un formulario, un cuestionario, para que lo tengan al lado y vayan respondiendo de acuerdo a vamos avanzando las clases. Entonces, el formulario es el mismo para todos, pero ustedes tienen que tener un cuestionario por cada grupo. O sea, me van a enviar 10 cuestionarios. No, 9 cuestionarios, porque todavía no está el grupo 10. 9 cuestionarios hasta el momento. Hasta la fecha que yo les voy a indicar, todavía no les he indicado. ¿Ya? O sea, un cuestionario por grupo. El cuestionario lo tienen los 86 alumnos, pero ustedes ya tienen que trabajarlo en grupo y hacer un solo trabajo. ¿Sí? Un solo trabajo. ¿Está entendido? Pueden intercambiar preguntas y respuestas, o respuestas entre ustedes, pueden todo, pero el objetivo, como le había indicado el cuestionario, es que yo les estoy ayudando sintéticamente, digamos, la parte teórica. Estudien estas preguntitas que están en el cuestionario para que no estén leyendo tantos libros. Ahora, el cuestionario pueden responderlo con lo que yo he estado explicando en clase, o si ustedes ven conveniente,
complementan con libros. Tienen uno a mano que yo se le he hecho llegar, ese libro de Zapac, o tienen cualquier otro libro que está disponible en internet. ¿Ya? Ese es el cuestionario. Entonces, el cuestionario va a tener dos evaluaciones. Una, la escrita que me van a enviar, y dos, la oral, que yo los voy a citar, digamos, un día de clase, y les voy a hacer preguntas a 4 alumnos que yo voy a seleccionar aleatoriamente o al azar de cada grupo. Va a ser el grupo, van a ser los alumnos representativos. Las notas, habíamos indicado, todo esto lo hablamos al principio de clase. Las notas son las mismas para todo el grupo. Entonces ustedes tienen que exigirle a todos sus compañeros que estudien. Y si me ponen, ya vamos a ver, no eso, si me ponen a alguien que no trabajó o que no estudió ahí, como de los que estuvieran dentro del grupo, por compañerismo habíamos dicho, tengan cuidado que de repente, digamos, ese alumno, digamos, puede bajarle las notas, porque puede ser uno de los alumnos que yo voy a seleccionar para hacerle la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto al cuestionario? Todavía nos falta seguir hablando sobre esto más al detalle el día en que yo le fije para cuándo va a ser el cuestionario. Pero en términos generales es eso. Un cuestionario por cada grupo. Ese cuestionario me lo envían en escrito, así en Word, a mi correo, y después yo cito una clase para todas las clases, para mis 86 alumnos, donde los voy a evaluar a los 9 grupos, y 10 si hubiera un 10º grupo más. Esa evaluación va a consistir en que de los 10 alumnos que tiene cada grupo, yo voy a seleccionar a 4 y les voy a hacer preguntas relacionadas al cuestionario. ¿Alguna preguntita? No dicen. No dicen claro. todo, se entiende. Sí. Ya. Ahora, estos proyectos que ustedes tienen a mano, estos proyectos, que ya pueden ir bajándolo, si quieren, bájenlo todo para que lo tengan ahí a mano, pero cada proyecto les corresponde al que está asignado. Por ejemplo, hemos hablado del proyecto 1 y proyecto 2 y lo hemos mostrado, ¿no? ¿En qué va a consistir el trabajo de los proyectos? O sea, la práctica. Que tiene un, ¿cuánto dijimos? ¿70% de nota? Creo que sí, ¿no? 70% le dicen. O sea que van a haber 3 exposiciones a lo largo del semestre. 3. Esta que vamos a hacer es la primera, mercado y materia prima. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir? Cada par vamos a hacer un programa de exposición a través del Zoom. Y el grupo 1 y grupo 2, por ejemplo, de aquí a una semana, por decirlo, me van a presentar su trabajo de evaluación respecto, digamos, al tema que le tocó, o materia prima o mercado. No de todo el proyecto, sino que vamos a ir por parte. Lo vamos a analizar todo el proyecto a lo largo del semestre. La primera evaluación solamente es lo que habíamos mostrado ahí, estudio de mercado y materia prima. ¿Se acuerda cuando desplegué el proyecto de sanguichería? ¿Sí? A un grupo, de repente al grupo 1 le toca el estudio de mercado del producto, y al grupo 2 de repente le toca el estudio de la materia prima. Entonces cada grupo va a presentar su trabajo y después lo vamos a explicar al detalle cómo lo queremos. ¿Ya? Pero en términos generales, ustedes van a evaluar esa parte que le corresponde y van a exponer sus críticas, sus comentarios, si está bien, si está mal, todo eso. En eso va a consistir el trabajo práctico de evaluación del proyecto. Ahí exponemos todos, ¿no ven? Ahí vamos a ver la forma de exponer. La nota es la misma para todos. Llegado el momento, yo voy a explicar, digamos, cómo podrían hacer ustedes la exposición. Llegado el momento, o sea, la clase, digamos, una semana antes. Pero con anticipación le podemos decir, la nota es para todos. Es lógico pensar que, por ejemplo, los 10 no van a exponer, porque no son trabajos que no, a veces no salen bien los trabajos. De repente ustedes dicen, bueno, 1 o 2 personas que ustedes ven, digamos, las cualidades que tengan, nos van a representar exponiendo 1, 2 o 3 personas máximo, no los 10. Los otros 7 que no pusieron, no se preocupen que vamos a hacerlos participar. Y después hacemos preguntas dirigidas a aquellos que no han expuesto, para que todos participen. ¿Ok? O sea que todos tienen que prepararse.
y las preguntas van a estar relacionadas con el trabajo que sus compañeros, que uno o dos que presentaron. Ya, Lisa, gracias. ¿Okay? Ya. Bueno, entonces ya tienen entonces sus trabajos asignados. Primera recomendación. Una cosa es el cuestionario, ténganlo listo, vayan trabajando el cuestionario, que ya deben estar casi listos, como les dije. Y otro es el trabajo que acabo de entregárselos a ustedes. Lo primero que tienen que hacer es que todos ustedes, cada uno de ustedes, lea su proyecto asignado. Lo lea. O sea, al leerlo, ustedes están ya conociendo, palpando qué es un proyecto, cómo hay que presentarlo, cuál es su contenido, qué es lo que estamos explicando ahora. Léanlo, aunque sea, tírenle una repasadita así rápida, pero léanlo. No lo estudien, no lo analicen todavía. Luego que lo leen, o le pasan página por página mirando siquiera eso, luego que hagan eso, concéntrense en los temas que le va a corresponder a cada uno. En esta primera instancia, la próxima clase voy a dar un programa de qué tema le corresponde al 1, qué tema al 2, qué tema a los otros grupos, al 3 y al 4, al 5 y al 6, así sucesivamente. Los temas son estudio de mercado y estudio de materia prima. Esos son los primeros temas que vamos a evaluar. Y les recomiendo lo siguiente. Cada grupo, cada par de grupos, léalo esos dos, porque van a ver que los van a necesitar. Uno para hacer un trabajo detallado de estudio de mercado, por ejemplo. Pero ese mismo grupo 1 tiene que conocer también todo lo que se ha escrito ahí en ese proyecto respecto al estudio de materia prima, porque en el esquema de evaluación, yo voy a hacer de que el grupo, digamos, con el grupo 1 le tocó estudio de mercado de la materia del producto, que sea también el evaluador del otro grupo, con preguntas que van a hacer. Entonces, tienen que conocer el otro tema. Entonces, en resumen, tírenle una miradita al proyecto general, aunque sea ojenlo. La segunda recomendación, vayan estudiando, analizando al detalle, leyéndolo ya y comprendiéndolo, el estudio del mercado del producto y estudio de la materia prima. Ambos grupos, de cada grupo, de cada par de grupos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen ya para de aquí en adelante. Y eso es de aquí máximo a 15 días. Máximo a 15 días van a ser nuestras evaluaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno. Cualquier duda, continuamos en la siguiente clase, ¿ya? Ahí vamos a aclarar más. Bueno. ¿Sí? Está bien. Bien. Hasta luego, entonces, jóvenes. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen.